Hola, qué gusto que nos acompañen en esta explicación detallada. Hoy vamos a desmitificar algo que, seamos sinceros, suele darnos bastantes dolores de cabeza a todos. El famosísimo método simplex, pero resuelto a mano en papel. A ver, es súper común entender la teoría en la primera clase, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la segunda tabla, los números empiezan a flotar en el aire, se nos cruzan las filas con las columnas y perdemos el hilo visual y mentalmente. Bueno, en este recorrido, nuestro objetivo es avanzar con extrema paciencia. Vamos a tomar un único ejercicio bien grande y no nos vamos a saltar ni un solo cálculo. No vamos a acelerar absolutamente nada. El compromiso hoy es que, al terminar, van a poder rastrear el origen exacto de cada nuevo numerito que aparezca en esa tabla. ¿Estamos listos? Empecemos. Para que no nos perdamos en ningún momento, este va a ser nuestro mapa de ruta. 1. Preparación del modelo ampliado. 2. La primera tabla simplex. 3. Iteración 1 con sus operaciones detalladas. 4. Iteración 1 completando el resto de las filas. 5. Iteración 2 para consolidar los pasos. Y finalmente 6. La prueba de optimalidad. Arrancamos entonces con la sección 1, preparación del modelo ampliado, de inecuaciones a ecuaciones. Bien, el modelo original casi siempre nos viene con ese signo de menor o igual, ¿cierto? Pero para meter todo esto en una tabla y resolverlo matemáticamente, necesitamos que sean igualdades perfectas. Para transformarlo en un signo de igual, introducimos lo que llamamos variables de holgura. Fíjense bien, a la primera restricción le sumamos h1, a la segunda h2 y a la tercera h3. En palabras simples, estas variables representan esos recursos que nos sobran, lo que no estamos usando. Ahora, miren la función objetivo, la fila roja que dice z. Estaba como z igual a 3x1 más 5x2. Lo que hacemos es pasar todo a la izquierda del igual, y nos queda z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0. Ojo acá, este modelo ampliado es el cimiento de toda la casa. Es absolutamente vital no equivocarse en un solo signo al hacer este pasaje, porque si arrancamos con un error aquí, literalmente vamos a arrastrar ese error matemático por todas las tablas hasta el final. Pasamos a la sección 2, la primera tabla simplex, preparando el tablero. Antes de volcar los números, vamos a frenar un segundo y definir esto muy lentamente, porque es clave. Variables básicas y variables no básicas. En este momento exacto, al mismísimo principio del problema, asumimos que no estamos fabricando absolutamente nada. Nuestra producción está frenada en el origen, en cero. Por lo tanto, nuestras variables de decisión reales, x1 y x2, valen 0. A estas las llamamos no básicas. Como no fabricamos nada, tenemos todos los recursos intactos. Todo ese valor recae en las variables de holgura, h1, h2 y h3. Estas son nuestras variables básicas con las que empezamos. Y así es como se ve nuestro tablero inicial. Lo único que hicimos fue tomar los coeficientes, los numeritos que acompañan a las letras en nuestras ecuaciones ampliadas, y los volcamos directamente en esta cuadrícula. Miren la columna de la izquierda, la de variables básicas. Ahí están z, h1, h2 y h3. Tomemos como ejemplo la fila de h2 para que vean de dónde sale todo. Vemos un 0 en la columna x1, un 2 en x2, un 1 en h2 y un 2 en la columna de resultado. ¿De dónde salieron? Directamente de la ecuación 2x2 más h2 igual a 12. Cada número tiene un origen estricto y claro. Esto no es magia, amigos, es pura y simple transcripción algebraica. Nos metemos de lleno en la sección 3, iteración 1, operaciones detalladas, encontrando el pivote. Nuestro primer paso formal en la tabla es encontrar la columna pivote. Y la regla es súper sencilla. Miramos la primera fila de arriba, la fila de z, y buscamos el número más negativo. Tenemos un -3 en la columna x1 y un -5 en la columna x2. El -5 gana por ser el más negativo, así que esa columna, la de x2, queda seleccionada como nuestra columna pivote. ¿Qué significa esto en la vida real? Que la variable x2 es la que más rápido va a hacer crecer nuestra ganancia, y por eso es la elegida para entrar a jugar en nuestra solución básica. Excelente, ya sabemos quién entra. Ahora necesitamos encontrar la fila pivote para saber qué variable sale para dejarle lugar a x2. Para esto hacemos la famosa prueba del cociente mínimo. Básicamente tomamos la columna de resultados y la dividimos por los valores positivos de nuestra columna pivote. Vamos renglón por renglón. Para la fila h2 tenemos 2 en el resultado, dividido por el 2 de la columna pivote, nos da 6. Para la fila h3, 18 dividido 2 nos da 9. Comparamos los resultados. Como el 6 es más chiquito que el 9, ¡bingo! La fila de h2 es nuestra fila pivote, y justo ahí, en la intersección entre la columna x2 y la fila h2, encontramos a nuestro elemento pivote, que es ese número 2 en el centro. Por favor, presten muchísima atención aquí, porque esta es la fórmula dorada. En serio, si pueden, grábense esta ecuación a fuego en la memoria.
Cuando alguien sufre un bloqueo mental o se pierde llenando una tabla simplex, el 99% de las veces es por olvidar aplicar estrictamente esta fórmula o por copiar mal un signo. Cada nueva casilla que vayamos a calcular va a salir de acá. El número viejo menos, abrimos paréntesis, un multiplicador específico por el número pivote de la nueva fila. Es súper frecuente equivocarse al restar un número negativo, así que vamos a ir con pies de plomo. Todo esto es pura aritmética, casilla por casilla, sin saltos mágicos. Pero esperen, antes de empezar a usar esa fórmula dorada en toda la tabla, tenemos que preparar nuestra fila pivote entrante. ¿Recuerdan nuestro elemento pivote S2? Bueno, la regla dice que debemos convertirlo en un 1. ¿Y cómo transformamos un 2 en un 1? Dividiendo absolutamente toda esa fila entre 2. Miren cómo queda la nueva fila para X2. El 2 se vuelve un 1. El 1, que estaba en H2, se vuelve un medio. Y el resultado, que era 12, al dividirlo entre 2, se vuelve un 6. Esta nueva fila es el corazón de la iteración, porque todos esos números van a ser el número pivote de la nueva fila que nos pedía la fórmula dorada. Ahora sí, sección 4. Iteración 1. Completando filas. Transformando el resto. Prepárense para las cuentas. Vamos muy pero muy lento acá con el cálculo para la fila Z, nuestra ganancia. Queremos el nuevo resultado. Según la fórmula tomamos el número viejo del resultado de Z, que era 0. A esto le restamos una multiplicación. ¿Qué multiplicamos? Nuestro multiplicador, que es el número que estaba en la columna pivote de la fila vieja de Z, o sea, el menos 5. Y lo multiplicamos por el número de nuestra nueva fila pivote en esa misma posición de resultados, que es un 6. El orden y los signos son de vida o muerte acá. Menos 5 por 6 nos da menos 30, pero la fórmula dice que hay que restar ese valor. Entonces es 0 menos menos 30. Por regla de signos, menos por menos es más. Así que nos queda 0 más 30, y de ahí sale nuestro nuevo resultado de 30. Nada de adivinanzas, pura matemática. Hagamos otra cuenta con el mismo nivel de detalle para la fila H3. Queremos el nuevo resultado. Nuestro número viejo ahí era 18. Nuestro multiplicador, el número de la columna pivote en la fila vieja de H3, era un 2. Y el número de la nueva fila pivote sigue siendo ese 6 que calculamos antes. Armamos la cuenta. 18 menos, abrimos paréntesis, 2 multiplicado por 6. Resolvemos primero la multiplicación. 2 por 6 es 12. Y ahora la resta final. 18 menos 12 nos da exactamente 6. Fíjense cómo el origen de cada número está completamente expuesto. Ahora saben exactamente por qué multiplicamos y por qué el resultado final es 6. Después de aplicar esta misma fórmula, con ese mismo cuidado, a cada una de las celditas restantes, llegamos por fin a esta tabla completa. Y si miramos la columna de X2, podemos decir misión cumplida. Tenemos un 1 justo en la fila pivote y puros ceros arriba y abajo. ¡Perfecto! Además, el resultado de Z, arriba a la derecha, ya no es 0, ahora es 30. Sigue siendo la misma estructura de tabla, pero con valores frescos y actualizados celda por celda. Pasamos a la sección 5, iteración 2, consolidando pasos, repitiendo el proceso sin pánico. Volvemos a empezar. Revisamos nuestra nueva fila Z. Hoy todavía tenemos un número negativo dando vueltas, S-3 en la columna X1. ¿Qué nos dice eso? Que nuestra solución aún no es la mejor posible, se puede mejorar. Así que X1 se convierte en nuestra nueva columna pivote. Volvemos a hacer la prueba del cociente, dividiendo la columna de resultados por los valores positivos de X1. En la fila H3, 6 dividido entre 3 nos da 2. Al comparar los cocientes, este es el más pequeño. Entonces H3 se despide y sale, X1 entra a la base, y nuestro nuevo elemento pivote es ese número 3. Mismo procedimiento que antes. Ese nuevo elemento pivote, el 3, tiene que convertirse en un 1. Para lograrlo, dividimos toda la fila H3 entre 3. Y acá es donde muchos entran en pánico, porque aparecen las temidas fracciones. El menos 1 se convierte en menos un tercio, el 1 en un tercio. A ver, tranquilos, las fracciones operan exactamente con las mismas reglas algebraicas que los enteros. No tienen por qué asustarnos, solo nos piden ser un poquito más prolijos en el papel. Siguiendo con la división, el resultado, que era 6, al dividirlo entre 3 se vuelve un hermoso y redondo 2. Pausa. En este momento crítico de la segunda iteración, con la tabla llena de fracciones y números nuevos, es súper fácil que la cabeza nos colapse y los números se nos mezclen. Pregunta clave. ¿De dónde sale el nuevo valor del resultado de la fila H1 sin perdernos en este mar de operaciones? La respuesta no es intentar hacerlo mentalmente ni adivinar, es volver a nuestra confiable fórmula dorada, escribiendo el paso a paso. Vamos a calcularlo despacito.
Queremos el nuevo resultado de H1. En la tabla anterior el resultado viejo de H1 era un 4. El multiplicador, que era el numerito en la columna pivote de esa fila vieja, era un 1. Y el nuevo número en la fila pivote, el que acabamos de sacar, es un 2. Armamos la estructura. 4 menos, abrimos paréntesis, 1 multiplicado por 2, cerramos paréntesis. 1 por 2 es 2, y 4 menos 2 nos deja, limpiecito, un 2. Así, rastreando número por número y escribiendo el micropaso en un rincón de la hoja, construimos toda la tabla sin volvernos locos. Y al repetir este trabajo de hormiga, celda por celda, emerge nuestra tabla al final de la iteración 2. Fíjense cómo mantenemos la continuidad visual. La columna X1, nuestra pivote, quedó impecable. Tiene su 1 y el resto son ceros. Y miren arriba a la derecha. Nuestra función objetivo Z ya no es 30, subió a 36. Todo tiene un orden lógico perfecto. Hacer estas cuentas al margen de la hoja, tomándose el tiempo, es el mejor escudo contra los errores. Llegamos a la recta final. Sección 6. Prueba final de optimalidad. Alcanzando la meta. Para saber si ya terminamos de sufrir con las tablas, la regla de optimalidad es clarísima. Miramos exclusivamente nuestra última fila de Z, la de hasta arriba. Revisamos todos los coeficientes ahí. ¿Nos quedó algún número negativo escondido? Si todos son ceros o números positivos, ¡listo! El método nos asegura que hemos encontrado la ganancia máxima posible. En nuestro ejercicio de hoy, llegamos a esta meta felizmente en la iteración 2. Pero ojo, si hubiera quedado un número negativo, ¿qué hacemos? Pues respiramos hondo y empezamos una tercera iteración. Es exactamente el mismo proceso riguroso. Buscar la columna más negativa, hacer la división para encontrar la fila, convertir el pivote en 1 y usar la fórmula dorada para el resto. No hay sorpresas ni trucos nuevos, ya sean 2 o 10 iteraciones. Lo logramos. Completamos la tabla con éxito y rastreamos el origen de cada maldito número. Pero para dejarlos pensando un poco, ¿qué pasaría si, al momento de hacer esa división del cociente mínimo para elegir quién sale, dos resultados nos dieran exactamente el mismo número? ¿Un empate? Bueno, en matemáticas a esto se le llama degeneración, y si no aplicamos unas reglitas especiales de desempate, el método simplex podría quedarse dando vueltas en un ciclo infinito. Interesante, ¿no? Un escenario fascinante y súper lógico para que lo exploren en futuros análisis sobre las excepciones de este algoritmo tan poderoso. Hasta la próxima.